Muy buenas tardes, les agradezco que se hayan conectado nuevamente. Hoy vamos a tener acá en la presencia de los disertantes Luis Rades y Federico Kraus. Marcelo Fort tuvo un inconveniente, así que vamos a pasarla para la próxima charla, para el 8 de abril. Así que bueno, lo dejamos pendiente el tema de él para el 8 de abril. Bueno, para los que no han estado en la charla anterior o no han participado en otras actividades, esta charla la organiza Renatre con INTA y la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa. Le vamos a presentar también a Francisco Romano, gerente de la asociación. Buenas tardes, Francisco. Bueno, a Luis te conocen, así que ya saludando, y a Francisco Kraus le damos la bienvenida, que va a ser la primera vez que comparte con nosotros una charla. Yo les quería comentar un poquito acerca de lo que es el RENATRE. RENATRE es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Como ustedes, algunos ya lo saben, pero creado por una ley nacional, la 25191, y con la obligatoriedad a nivel de todo lo que es el sector rural, de inscripción, tanto del empleador como del trabajador. RENATRE como organismo de la seguridad social brinda la prestación por desempleo. Esta prestación es una prestación integral, dado que cubre no solamente una cuota dineraria, sino que además cubre la obra social a través de Osprera, tiene cobertura de salud a través de la obra social de Osprera. También tiene la posibilidad de cobro de las asignaciones familiares, de las asignaciones a través de ANSES. Le voy a pedir que silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, también a través del gremio de la UATRE, la cobertura de sepelio. Para esto se hace una registración, el trabajador recibe una libreta de trabajo rural. En esta libreta, que a partir del año 18, de marzo del 18, cuenta con un código QR, ese código que le permite al trabajador y al empleador ver toda la historia laboral. Estas charlas justamente son cargadas en la historia laboral de los trabajadores y de los empleadores que están registrados. Esto acompaña a un programa de reinserción laboral que tiene el RENATRE, que a ver si vamos a compartir un audio en el cual tenemos la... Está circulando en estos momentos, que se habrán enterado. ¿Estás buscando un trabajador rural para tu establecimiento? Con el programa de reinserción laboral del RENATRE vas a poder encontrar un listado de los trabajadores rurales de tu zona, en qué actividad se desempeñan y las capacitaciones que hayan realizado. Ingresá al portal RENATRE, portal.renatre.org.ar, con tu usuario y contraseña, y accede al contacto de los trabajadores que tu establecimiento necesita. RENATRE, somos el campo. Bien, gracias, Pablo. Esto es un programa que cuenta RENATRE, que no es vinculante, sino que el empleador ingresa en el portal, como se dice, como decía en el audio, y filtra por provincia, por localidad, por actividad, y se contacta con la delegación, y ahí tiene los datos del trabajador para poder luego contactarlo y ver si está de acuerdo o no con las necesidades del establecimiento. Una novedad que tenemos, una herramienta que tenemos ahora a partir de esta semana, de hace pocos días, es la app de solicitud de prestación por desempleo.
esta no era. Bien, en realidad la app, ahora les voy a comentar, este es el número de respuesta automática, el chatbot, lo que acabamos de pasar. Y es donde los trabajadores pueden hacer la consulta acerca de cómo está el estado de su prestación. Se ingresa con el hola o con siempre por escrito, nunca por audio. Pero bueno, es una herramienta nueva que tenemos también para los trabajadores para que hagan las consultas, como si hay trabajadores que están cobrando la prestación acá, que creo que hay varios, a veces llaman por teléfono para ver si les queda cuota, cuándo la cobran, si ya se habilitó. Bueno, mediante esta app van a poder resolver todas esas consultas. De todos modos, siempre queda abierto el teléfono de la delegación. Ustedes saben que se atiende a todas las consultas, aunque esté en las apps. Así que bueno, esta sería la app de prestación por desempleo. Es una aplicación que, como toda aplicación, se baja de Play Store y el trabajador directamente carga desde esa aplicación sus datos, sus documentos, el telegrama de despido, las DNI, las fotos de la libreta, y todo eso cuando termina se envía pone enviar y nos llega directamente al portal a nosotros y de ahí se tramita la prestación. Así que después cuando veamos el Nora, ahí video, si querés te paso el video, ¿sí? a ver, ahora sí, este es el video de la app. Ahora igualmente les dejo, Nora, los dos enlaces en el chat, así pueden Exacto, ingresar y volver a verlos bien cuando quieran. perfecto. Todo lo que se habla está en la página de Renatre, www.renatre.org.ar. Incluso si ustedes quieren volver a ver las charlas, quedan en Renatre Informa en YouTube.
Así que muchos de ustedes me preguntan si se pueden volver a ver o alguien que llegó tarde. Bueno, todo queda en la página de Renatre. Así que consulten la página y van a encontrar ahí todas las novedades. Bueno, agradezco también siempre el apoyo de María Sol y de Pablo, que están trabajando desde lo que es el área de capacitación de Renatre, especialmente a INTA por darnos la posibilidad de tener este espacio a través de la plataforma de INTA, así que agradecimiento también a ustedes, y bueno, a la Asociación Agrícola Ganadera que nos convocó también para estas charlas. Así que ahora ya pasamos a la parte técnica, que es lo que están esperando. Damos la palabra al médico veterinario Luis Rades. Me presento, ya con algunos nos conocemos. Bueno, como ya nos presentó Nora, hoy nos vamos a reunir para comentar algunos temas que tienen que ver con justamente el manejo. La idea era encarar el manejo sanitario del rodeo de cría, el tema de los terneros, tema que iba a abordar Marcelo Fort, que lo va a hacer en la próxima. Yo voy a hablar sobre manejo en general, el uso de los instrumentos que son necesarios justamente para hacer un manejo eficiente que tenga que ver con la sanidad y la salud animal. Y posteriormente el colega Federico Krause, que es de la actividad privada, va a hablar sobre diagnóstico de preñez. Yo no me voy a adelantar más que nada, ya se va a presentar. Así que, dicho esto, simplemente comentar que soy médico veterinario, pertenezco a la estación experimental del INTA de Anguil, en La Pampa, y estoy en el área de producción y sanidad animal, junto, bueno, con Marcelo y otros colegas que nos desempeñamos en estos temas. No los quiero aburrir más con más preámbulos respecto al currículum, y vamos a los bifes. Simplemente mostrar, esta es la entrada a la estación experimental del INTA de Anguil, y vamos a empezar entonces en lo que tiene que ver con el tema de las buenas prácticas ganaderas. En lo que se refiere a buenas prácticas ganaderas, yo quería hacer una introducción para todos, y quería decir de que la ganadería debería ser, y seguramente que en muchos casos lo es, un sinónimo de empresas y de empresarios que conformen equipos de trabajo profesionales e inteligentes, y esos equipos de trabajo inteligentes son los que gerencian el conocimiento, la información y la capacitación, que justamente estos tres pilares son los que otorgan ventajas cualitativas y competitivas a quienes saben por qué se hacen las cosas con respecto a aquellos que solo hacen las cosas, y de esta manera, obviamente a través de Renatre, junto con otras instituciones y la actividad privada, es un pequeño aporte justamente a esto de lo que estamos hablando. Las buenas prácticas, que es un poco lo que voy a desarrollar yo en mi charla, y el bienestar animal involucran justamente a la sanidad animal, porque justamente la sanidad del rodeo y a su vez también la sanidad de las empresas, porque las empresas podemos decir que en algunos casos también están enfermas, y hay que hacer un diagnóstico, igual como que se hace un diagnóstico con el rodeo o los animales. Entonces, la sanidad del rodeo y la sanidad de las empresas son aquellas actividades que si no se hacen bien, son los que obviamente hacen que se deje de ganar dinero a justamente esas empresas, que pueden ser por enfermedades infecciosas, parasitarias, tóxico-metabólicas, manejo. Por lo tanto, entonces, el correcto diagnóstico y el tratamiento y la prevención, tanto individual como de rodeo y población, y a su vez también el diagnóstico de las empresas enfermas, hace de que tengamos la oportunidad de mejorar todo el sistema de producción, haciendo un justamente correcto diagnóstico. Las prácticas laborales que afectan a las personas, a los animales y al ambiente y a las empresas, obviamente también van a afectar al sistema, y ese sistema que se ve afectado va o no beneficiar a la eficiencia de la producción. Por lo tanto, creo que justamente aprovechando estas instancias en las cuales nos podemos acercar tanto a los empleados como también a los productores, que justamente es la idea de generar una motivación
una motivación en el diagnóstico para aplicar las correcciones, y a su vez también asumir el compromiso del cambio y actuar en consecuencia en ese cambio. Y fundamentalmente, para que haya un cambio, hay que también estar atentos y poder ir midiendo cada impacto que se va produciendo en ese cambio, y generar también esto la posibilidad de una evaluación constante para también tener una mejora continua. Entonces, la idea es hacer un diagnóstico para solucionar los problemas de forma profesional, aplicando los procesos de prevención para evitar justamente que esos problemas se repitan. Y entonces la medición y el registro hace que los procesos puedan ser cumplidos y pueda haber una mejora constante. Cuando hablamos de procesos, hablamos de todo lo que involucre a la producción y a todo el sistema productivo de un establecimiento o de una empresa pecuaria o agropecuaria. Dicho esto, lo importante entonces, dentro de las buenas prácticas, es planificar las actividades que se ven vinculadas con el manejo de los animales para mejorar el ambiente laboral, porque el trabajo eficiente, con el trabajo eficiente y un buen ambiente laboral, obviamente que vamos a estar disminuyendo obviamente las pérdidas, y a su vez también, que creo que es importante, y acá justamente hablando de Renatre y de Watre, es también tratar de concientizar y de estimular la idea de que justamente creando estos ambientes se minimizan los riesgos del trabajo, tema del cual vamos a abordar en una próxima charla. Dicho esto, entonces, ¿cómo consideramos las buenas prácticas en el ambiente laboral? Justamente cuando estamos hablando de animales. Como norma, siempre todos, el equipo de trabajo, lo que hay que preguntarse es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Dónde y con qué? ¿Qué animales vamos a tratar? ¿Quién va a realizar el trabajo y en qué condiciones vamos a realizar el trabajo? Esto es un tema que lo quiero instalar ahora para poder desarrollarlo en una próxima charla, pero creo que esto es fundamental porque tiene que ver con las instalaciones, con el personal, con los animales, y a su vez también tiene que ver con el instrumental que vamos a utilizar. Al respecto, cuando hablamos de cómo lo vamos a hacer y en qué condiciones vamos a hacer el trabajo, lo importante siempre tener en cuenta es los elementos de protección personal, los EPP. El barbijo, los guantes, las botas, el mameluco, la protección ocular. Creo que eso debe ser tenido en cuenta y debe estar siempre a disposición de todos los operarios que están en las instalaciones trabajando en forma cotidiana con animales. Por supuesto, la provisión de guantes, ya pueden ser los guantes de tacto o los guantes sin necesidad de que sean estériles, son guantes descartables, justamente que es para tratar de evitar el contacto directo con distintos elementos que puedan llegar a producir algún tipo de lesión o por lo pronto algún tipo de contacto. El otro problema también, el otro punto también que quiero antes de empezar a tratar el tema específico, también creo, porque hablamos recién de vestimenta del operario, también tenemos que ser precavidos para aquellos que trabajan en contacto directo con los animales, es la vestimenta que uno utiliza durante el trabajo en las instalaciones y justamente con los animales, y luego es cómo debe ser tratado esa vestimenta cuando uno regresa al hogar. Simplemente por citar solo una enfermedad que es el síndrome urémico hemolítico producido por la Escherichia coli 257, que es un habitante normal del tracto digestivo de los bovinos, que afecta a niños menores de 6 años. Por lo tanto, entonces, la correcta disposición de la ropa y de los elementos que utiliza trabajo no deben ni deberían ser tratados con la misma ropa con la cual se lava o se dispone en la familia. Por otro lado, también es importante que en todas las instalaciones mínimamente haya una provisión de agua, ya sea a través de un molino o de una canilla, porque lo importante es la higienización de todos los elementos que se están utilizando, la higienización propia de los operarios, y a su vez también disponer de un pequeño botiquín con todos aquellos elementos necesarios para poder hacer una primera curación o por lo menos una primera atención frente a algún siniestro o algún accidente. Y por otro lado, también a remarcar es que tiene que ver, y ahora sí vamos a ir entrando de lleno en lo que era el tema que me habían solicitado para abarcar en el día de hoy, que es la profesionalización en la aplicación de los zooterápicos. Es fundamental que todos los zooterápicos estén debidamente dispuestos y acondicionados en un lugar seguro,
para poder ser utilizados y almacenados con total seguridad, evitando cualquier tipo de contacto con personas con las cuales no están autorizadas a su utilización, justamente para evitar riesgos en la salud animal, en la salud humana, sin lugar a dudas, y la salud ambiental. Y lo otro es la correcta disposición de esos elementos o de esos zooterápicos que han sido utilizados en las instalaciones, los cuales también deben ser correctamente dispuestos en un lugar seguro para poder ser debidamente desechados y que no estén contaminando el ambiente y que puedan ser también causantes de algún tipo de siniestro en la salud humana y animal, vuelvo a repetir. Bien. Hablando entonces de la profesionalización de la aplicación de los zooterápicos, voy a hablar del uso responsable de la jeringa. La jeringa es un elemento que está en todos los establecimientos donde hay animales, por lo tanto, entonces, todos conocemos qué es lo que es la jeringa y cuál es su función, pero para lo cual quiero detenerme para charlar con ustedes sobre justamente algunos puntos de vista y algunos parámetros esenciales para hacer un uso correcto de este instrumental. Cuando hablamos de jeringa, me refiero siempre que hablo de instrumental. La jeringa es un instrumento médico-quirúrgico. ¿Por qué hago énfasis en decir que la jeringa es un instrumento médico-quirúrgico? Porque la jeringa tiene en su punta, justamente para utilizarla para lo que fue creada, tiene una aguja, que la aguja es un instrumento punzo o punzante y cortante. Ya vamos a hablar detenidamente. Y quiero también comentar algunos aspectos que tienen que ver con cómo está compuesta la jeringa. Lo más importante de la jeringa es los anillos o el regulador o el dosificador, que esto es fundamental, ya me voy a detener en esto, el gatillo, después las piezas móviles como son los mangos, el cuerpo, que puede ser de plástico o puede ser de vidrio, y el pico, que es donde se va a insertar la o las agujas. Bien, lo importante en esto es que las agujas, como cualquier otro instrumental, cuando se somete a un trabajo intenso, obviamente que sufren algún tipo de desgaste. Me voy a detener en algunos puntualmente que tiene que ver con el regulador de dosis. Aquí hay un vástago que tiene una cremallera y que hay un gatillo. El uso continuo hace de que con el tiempo este gatillo comience a desgastar esta cremallera y por lo tanto lo que puede ocasionar es que el desgaste de esa cremallera genere, cuando se está aplicando una dosis, que haya una sobredosificación o una subdosificación. Por lo tanto, entonces, si estamos sobredosificando, o sea que estamos agregando o estamos colocando en el animal más medicamento, más zooterápico que el debido, estamos haciendo un derroche y obviamente con el pasar del tiempo estamos perdiendo dinero o dejando de ganar dinero. Y por el otro lado, si estamos subdosificando justamente por un error en el regulador de las dosis, nuestra dosis no va a ser la correcta y por lo tanto entonces va a ser insuficiente para lograr el cometido que nos hemos propuesto al aplicarla. Otro de los ítems que también se desgastan y que hay que recambiar en forma permanente es el émbolo. El émbolo es de goma, hay que recambiarlo periódicamente, y a su vez también todas las arandelas, tanto la arandela donde va el adaptador para la aguja, como acá en la parte posterior de la jeringa, que es lo que evita de que cuando está bien ajustado no salga, no se pierda el zooterápico o el remedio que se va a aplicar hacia afuera. Por lo tanto, entonces, lo importante es que después de cada utilización de la jeringa sea desarmada, correctamente y lavada, se puede lavar con agua y detergente común, y luego lo importante es tener un poco de agua destilada para poder enjuagarla, dejarla secar y luego armarla previamente utilizando un lubricante, que es un lubricante siliconado, que es especial para lubricar la jeringa. Bajo ningún concepto poner otro elemento que no sea y se consiguen en cualquier farmacia veterinaria, está a disposición de los usuarios. Esto es importante. Por otro lado, también
me detengo en esta acá. También lo importante es, si se van a hacer varios trabajos, lo importante es que haya más de una jeringa para poder utilizarlas con los distintos zooterápicos, o vamos a llamarlos remedios, que se van a utilizar. Si vamos a desparasitar, que haya jeringas exclusivamente para utilizar con un antiparasitario. Si vamos a inyectar un antibiótico, que haya una jeringa especialmente para el antibiótico. Y fundamentalmente, si vamos a inocular, porque vamos a trabajar con un biológico, cuando hablamos de biológicos son vacunas, obviamente que deben estar también dispuestas para tal fin. Lo que les quiero mostrar, que esta es una foto en la cual en su oportunidad saqué, que es una jeringa que estaba siendo utilizada para trabajar en la manga. Cuando la desarmamos, lo que ustedes pueden apreciar acá, que tiene bastante deteriorado las gomas, y a su vez acá también deja bastante que desear la higiene de esta jeringa o del tubo de esta jeringa. Por lo tanto, entonces, lo importante es el debido mantenimiento, la debida higienización. Si es posible, siempre recomiendo, y esto se puede hacer, no hace falta tener en el establecimiento un autoclave, pero sí disponible una olla a presión de esas comunes de cocinar, donde se ponen todas las piezas de la jeringa dentro de la olla a presión, y durante 15 a 20 minutos se la somete al calor y a la presión del hervor de la olla a presión, y con eso entonces uno esteriliza todo el material que estamos utilizando. Recuerden, siempre digo que la jeringa es un instrumental, es un instrumento médico-quirúrgico, el cual debe ser tratado como tal y con responsabilidad. Y por supuesto, como recién hablaba, cuando tenemos una sola jeringa y estamos utilizando un antiparasitario, y después vamos a poner un antibiótico, y después vamos a inocular una vacuna, esto es inconcebible de limpiar la jeringa en un bebedero o en un lugar para poder para poder seguir trabajando. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que vamos a introducir dentro del organismo del animal, obviamente vamos a producir pérdidas. ¿Pérdidas por qué? Porque no estamos siendo eficientes en el uso de los remedios o los zooterápicos que estamos aplicando. Simplemente para tener un solo vacuna de brucelosis, es una vacuna viva, es muy lábil, es muy sensible, y por supuesto entonces es muy sensible a determinados elementos, como podría ser una jeringa que se lava en estas condiciones, y esa vacuna se inactiva. Por lo tanto, un trabajo que es la de prevención y la de inmunización de las terneras para evitar justamente la brucelosis en un rodeo, en las futuras madres del rodeo de cría, y es la única vacuna que reciben en su vida. Por lo tanto, entonces estamos mal logrando, porque estamos haciendo un trabajo ineficiente y poco responsable. Sigo avanzando entonces, y me voy a detener en lo que es el correcto uso de las agujas. Cuando dije al principio, las agujas son un instrumento punzante, punzocortante. ¿Por qué? Porque tienen una punta, que es filosa obviamente, y tienen un bisel. Ese bisel es filoso, acá lo pueden ver perfectamente. Por lo tanto, entonces, cuando se va a aplicar, cuando se va a utilizar la jeringa, lo que se hace con la jeringa es incidir la piel, luego el subcutáneo y el músculo, si aplicamos una intramuscular, donde se va a inyectar o inocular el zooterápico que corresponde. Bien, el tema es que hay que tener en cuenta, este caso acá es una fotografía con muchos aumentos. Esta es una aguja nueva, como ustedes pueden apreciar, el bisel bien filoso, la punta en perfectas condiciones, y ustedes aquí abajo lo que pueden apreciar es la aguja después de ser utilizada durante unos 40, 50 animales, y acá más de 50 animales. Esa punta, que es muy filosa y muy finita, se dobla y se transforma como si fuera un pequeño, por llamarlo de alguna manera, anzuelo. Cuando se incide, el que es vacunador del ente, o el que tiene experiencia con la jeringa, uno cuando pone una aguja nueva se da cuenta que la cadencia de vacunación es muy, muy rápida, y uno se da cuenta que la aguja corta, que la aguja incide, pero después
se da cuenta que al pasar el tiempo, con muchos animales, hay que hacer un poco más de fuerza. Sucede esto. ¿Qué pasa cuando nos está sucediendo esto? Este pequeño, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, anzuelo, y en este caso peor todavía, es que al retirar la aguja rasga el tejido. El rasgar el tejido, lacerar el tejido, hace que se genere una inflamación, y esa inflamación, producto después, posterior de la contaminación, favorece y estimula la aparición de una infección y un posterior absceso. Por lo tanto, entonces, estamos causando un problema. La pregunta que ustedes seguramente me van a decir es ¿cada cuánto descartamos las agujas? ¿Cada 20, cada 50 animales? Bien, eso depende de la calidad del instrumental o de las agujas que compremos, y a su vez también explicarle a quien está trabajando con la jeringa, es justamente lo que yo hablaba de la cadencia, darse cuenta cuando siente pesada la aguja, perdón, la jeringa, entonces es el momento de recurrir al cambio de la misma para poder continuar y hacer un trabajo responsable. Bien, otra de las pautas que quiero también destacar, que tiene que ver con el tema del uso correcto de las agujas. En algunos casos, por ejemplo, en tambos, en los rodeos de crías, hay una enfermedad denominada la leucosis bovina, que es, no vamos a empezar a hablar sobre el tema de la enfermedad en sí, pero sí es recordarles de que esta enfermedad que afecta a la producción se transmite a través de la aguja. Y esta es una fotografía a muy alto, con mucha resolución y con mucho aumento, y fíjense ustedes que es una aguja que ha sido, ha tocado un vaso sanguíneo, y acá hay restos de sangre, que se ven glóbulos rojos. Por lo tanto, entonces, si continuamos usando esta aguja, es muy probable que estemos, si hay animales enfermos, colaboremos en la diseminación de las enfermedades. En algunos casos y en algunos establecimientos, lo que exigen es utilizar una aguja por cada animal. Eso también tenemos que tener en cuenta, y acá les muestro justamente el porqué de esta situación. Bien, y esta es la consecuencia. En la Argentina se pierden alrededor de 13.000 toneladas anuales de carne por el dressing. El dressing es la toilette, lo que hace el operario del frigorífico cuando viene la noria con la media res, en donde aparecen los abscesos, fundamentalmente en el caso de vacunaciones en el cogote. Son justamente los decomisos, y a estos 13.000 toneladas anuales hay que ponerle un valor, que justamente es lo que el sistema deja de ganar como consecuencia del uso incorrecto de la instrumental que se utiliza para trabajar en lo que tiene que ver con la sanidad animal. Bien, otro tema que quiero también abordar es la aplicación de los zooterápicos. ¿Cómo actúan? Cualquier remedio, para llamarlo así, actúa como un cuerpo extraño en el organismo. ¿Qué quiere decir? Estamos inyectando, estamos inoculando algo que es ajeno al organismo. Por lo tanto, entonces el organismo va a actuar en consecuencia. Cuanto mejor calidad tengamos en el trabajo y cuanto más higiene tengamos en todo el instrumental, vamos a evitar justamente la reacción del organismo justamente para defenderse de ese cuerpo extraño que le estamos inoculando o le estamos inyectando. Por otro lado, también es importante saber qué es lo que vamos a, cuando decía al principio, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Entonces, si estamos hablando de biológicos, vacunas, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el aseguramiento de la cadena de frío, no solamente desde la heladera hasta la manga, sino todo en el momento que dure la aplicación. Los frascos que contengan vacunas, y si se trata de la vacuna antibrusélica, con mucha más razón todavía, porque es muy lábil justamente a los cambios pequeños de temperatura, es que el frasco no lo tengamos en la mano mientras estamos vacunando, sino que debemos recargar la jeringa, depositar el frasco en el recipiente o en la conservadora con hielo para mantener la cadena de frío, para evitar justamente que tengamos problemas posteriores con la efectividad de la misma. Por otro lado, también una vez que vamos a utilizar un frasco nuevo, que se saca la tapita, todos más lo conocen, es tener también un pequeño, un algodón con un desinfectante, puede ser alcohol o puede ser bidón a yodo, cosa de que podamos desinfectar siempre el tapón. Recuerden de que siempre la aguja y la punta de la jeringa va a estar
contaminada con pelos y con suciedad, producto del trabajo y del contacto de la jeringa con el animal. Por lo tanto, entonces lo que tenemos que también velar es de que no contaminemos el contenido de este frasco. Fundamentalmente también es leer el rótulo para saber qué dosificación tenemos que colocar, y si hay alguna contraindicación, saberla. Y otra cosa fundamental siempre es controlar la fecha de vencimiento del producto que vamos a inocular, sea cualquiera, sea vacuna, o sea antibiótico, o sea antiparasitario. Si es necesario, y en el marbete o en las indicaciones lo indica, agitar el envase antes de comenzar la aplicación, y también agitar el envase cada vez que vamos a cargar la jeringa para continuar con el trabajo. La otra que también es importante es, si vamos a hacer un trabajo de vacunación, es el descanso previo de los animales antes de hacer el trabajo, y fundamentalmente también es leer en el prospecto del producto que vamos a inocular o que vamos a inyectar, que es respetar los periodos de carencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es fundamentalmente para animales de consumo y también para animales de tambo. Hay productos que requieren un periodo de cadencia de una cantidad determinada de días. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez aplicado el producto, si es un animal, es un tambo, las vacas no pueden ir ahora, se debe desechar la leche por una cantidad de días, justamente porque la leche está contaminada con este producto. Si fuera un animal para consumo, obviamente no se puede consumir la carne, hay que esperar la cantidad de días o el periodo de carencia para poder habilitar para el consumo, si es consumo familiar, o el envío de una tropa a un frigorífico. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el anteúltimo punto, que son los puntos de inoculación. Para lo cual vamos a hablar de las agujas. Tenemos las agujas, que ya seguramente las conocen, son las 20-20, que son las intramusculares, y las 12-18, que son las subcutáneas. Lo importante de esto es que la jeringa vaya, en el caso de la intramuscular, perpendicular al físico o al cuerpo del animal, y en el caso de las subcutáneas, generar un pliegue para que la descarga del producto se pueda realizar bien entre, como se dice comúnmente en el campo, en el subcutáneo, o sea, entre cuero y el músculo, entre cuero y carne. Siempre lo importante en esto es trabajar tranquilos, sin apuros. Acá no se trata de ganar carreras, y fundamentalmente, y muchas veces pasa en el campo, es que hay muchos que creen que son muy diestros con el uso de la manguera y con el uso de la jeringa, y trabajan a cepo abierto. Yo no recomendaría eso, yo lo haría con la hacienda siempre en el tubo, con tranquilidad, haciendo las cosas con calma, para poder justamente hacer un muy buen trabajo, y porque lo importante en esto no es el apuro y terminar rápido, sino cuál es la consecuencia de nuestro accionar con respecto a lo que queremos lograr, que es justamente la sanidad y un buen resultado. Bien, esto es lo que yo les comentaba recién, es una inyección intramuscular en donde la jeringa está en forma perpendicular al cuerpo. Todas las inoculaciones o las inyecciones que sean subcutáneas se deben realizar en la tabla del cuello o detrás de la paleta, y todas las inoculaciones o inyecciones intramusculares se deben hacer en la tabla del cuello. ¿Por qué la tabla del cuello? Porque justamente los músculos del cuello son los de menor valor comercial dentro de todo el resto que va a faena. No dar intramusculares en la parte de músculo de la cadera o del anca, porque justamente acá, si eventualmente se forma un absceso por una mala aplicación, ese absceso no tiene dónde drenar, y muy probablemente ese absceso después, ante la imposibilidad de drenar, genere una fístula, y esa fístula haga que se horade la masa muscular y termine haciendo una fístula para poder drenarse. Y lo mismo aquí en el cuarto, porque justamente el cuarto son de los cortes de carne, los cortes musculares o los cortes de carne de mayor valor comercial. Bien, terminado esto, me tomo un poquito de agua. Quiero detenerme entonces ahora de otra de las prácticas que se hacen comúnmente dentro de las instalaciones, y que también requieren de una profesionalización.
Y me refiero a lo que es los trabajos de yerra. Desde nuestro punto de vista, en el equipo de trabajo, en el Intanguil, lo destacamos en negritas bien fuertes, desterrar la antigua y tradicional yerra, en donde en muchos establecimientos se la sigue utilizando, cada vez menos por supuesto, por suerte, porque como un arraigo tradicional y folclórico, en donde muchos quieren probar su expertise, por decirlo así nomás, con el lazo, pialar, etcétera, etcétera. Y termina siendo, por supuesto, una gran fiesta. El tema es que quiero acá detenerme porque estas cosas, más allá de lo que uno pueda decir, no es filantropía, sino que tiene que ver, como yo dije al principio, las empresas justamente cuando tienen una enfermedad empresaria, esto podemos llamarlo de alguna manera como una enfermedad, porque en definitiva, en este caso que se está haciendo el pialado de esta ternera va a ser una futura madre, y dentro de lo que son los parámetros de buenas prácticas ganaderas y a su vez también para adoptar el bienestar animal, los animales tienen, y en el caso de las hembras que van a formar después parte del rodeo, tienen la capacidad de recordar, tienen memoria. Por lo tanto, entonces, cada vez que posterior a esta situación estresante que sufren la primera vez que ingresan a las instalaciones y a la manga y son sometidas a estos malos tratos, posteriormente recuerdan cada vez que ingresan a esas instalaciones y por lo tanto entonces hay una negativa a entrar y por lo menos a seguir movilizándose a través de las instalaciones. Ese es un punto. El otro punto es que este proceso genera un elevado nivel de estrés en los animales y por lo tanto entonces aumenta el cortisol en sangre, o sea que el cortisol en sangre hace, no voy a entrar en términos fisiológicos, pero sí importante es que el estrés lo que hace es que bajen las defensas. Por lo tanto, entonces, esa baja de defensas es justamente lo que va a permitir la entrada de las enfermedades. Por lo tanto, va a producir pérdidas innecesarias que se pueden evitar, atentando, obviamente, como dije al principio de la diapositiva, contra las buenas prácticas ganaderas y el bienestar animal, y atenta fundamentalmente, producto de la disminución de la defensa, contra una correcta inmunización. ¿Qué quiero decir esto? Ahora lo vamos a ver. Es que si en este mismo instante estamos trabajando con las hembras y a su vez, producto de la señalada y la marcada, se le inocula una vacuna contra mancha y gangrena, producto del estrés, producto de las bajas defensas, vamos a atentar contra una correcta inmunización y es muy probable que estos animales, posterior a este trabajo, puedan sufrir o enfermarse y morir por mancha y gangrena. Entonces, un animal que muera por mancha y gangrena, en un caso tradicionalmente en la yerra, que se trabaja con animales que rondan entre los 6 y los 9 meses, y supongamos que están pesando aproximadamente 170 kilos, si le ponemos el precio más o menos que ronda hoy en un local de remate feria, de 232 pesos el kilo, estamos justamente por defender una tradición y una actividad folclórica, estamos perdiendo casi 40.000 pesos que no tienen ningún sentido. Y mucho más si estamos pensando en sostener esta actividad. Entonces creo que a tenerlo en cuenta. Bien, esto es lo que les quería comentar. ¿Por qué digo? Esta es una enfermedad típica producto de estas lesiones. La mancha y la gangrena, un viejo profesor mío en la facultad decía que era una vulneroinfección, se los traduzco. Las bacterias que producen la enfermedad se encuentran normalmente circulando en el organismo, acantonados en el hígado. Por lo tanto, lo que están esperando es que haya un golpe, cualquier tipo de golpe. En este caso, creo que más que lo cuente la foto, hay un golpazo. Por lo tanto, entonces, ustedes han visto alguna vez un animal que ha muerto por mancha y gangrena, tocan el cuero, la piel, crepita, que hay mucha espuma, que es lanoso, es justamente el hematoma producto del golpe que fue después invadido por las bacterias y era todo que ese golpe nos costó 40.000 pesos. Bien, sigamos. Y por otro lado, que ya voy a tocar estos temas en las charlas posteriores, pero creo que también es importante, que es la alta siniestralidad que tiene seguir defendiendo la gran fiesta folclórica y tradicional de la yerra.
Fíjense, todo el mundo sacando fotos, mirando la destreza, y el tema es que estas son consecuencias posteriores a esta destreza, y si no pasa esto, lo que sí vemos es que esta gente joven, que está haciendo una fuerza totalmente indebida, esta gente a los 40, 50 años, si no tiene hernia de disco, tiene alguna lesión por fractura, y obviamente no tiene ningún sentido exponerse el personal a estas situaciones, porque cuando uno es joven no pasa nada, pero después, obviamente, esto es acumulativo, y cuando llegan a cierta edad hay que justamente atenerse a esas consecuencias. Por lo tanto, entonces, es generar conciencia justamente sobre esto para no solamente, como yo decía al principio, tiene que ver con el bienestar animal, sino también tiene que ver con el bienestar ambiental y con el bienestar de las personas que están trabajando en el sector pecuario. Bien, y ya para ir terminando, quiero detenerme también en otras de las actividades que se realizan y que las cuales hay que hacerlas en forma profesional, también producto del pialado dentro de la yerra, que es la castración. Volviendo a lo que veníamos diciendo recién, un animal de aproximadamente 170, 180 kilos, que muchas veces coincide con el inicio, antes del inicio del invierno, los primeros días de mayo, cuando los animales más o menos tienen entre 6 y 9 meses de edad, y a los machos se los castra. Ese animal castrado, producto del sufrimiento de la lesión postquirúrgica, porque hay que llamarlo así, dejan de ganar 300 gramos por día durante un mes. Si esos 300 gramos que dejan de ganar por mes, los 300 gramos lo multiplicamos por 30, estamos hablando de 9 kilos que se pierden en el mes. Si lo multiplicamos recién por los 232 pesos que vale un kilo de carne, producto de la castración, se están perdiendo en un mes 2.000 pesos por la cantidad de machos que se han estado castrando. Por lo tanto, entonces, lo importante en esto es un trabajo publicado en donde esta curva que ustedes ven acá es a medida que pasa el tiempo, es la cantidad, este es el tiempo, a medida que pasa el tiempo es la cantidad de gramos que pierden los animales durante un mes. Entonces acá, para graficarlo, lo que puse recién entre 6 y 9 meses de edad, para hacerlo coincidir con este punto, lo trasladamos acá y estamos hablando de los 300 gramos que se pierden durante un mes. O sea, estamos hablando de 2.000 y pico de pesos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es castrar a los terneros durante los primeros 10 días de vida, por lo cual el sufrimiento es totalmente insignificante. Se puede castrar a cuchillo o se puede utilizar la gomita, y fundamentalmente también hay que aprovechar, en este caso, para evitar justamente el estrés de la castración, más el estrés del destete, más el estrés de las vacunas, es la idea de que el ternero, cuando fue castrado a muy pocos días de edad, sigue estando al lado de la madre, por lo tanto, entonces el vínculo con la madre hace de que el estrés sea mucho menor y la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, hay que también pensar en profesionalizar todo el sistema de producción y todas las prácticas que se realicen. Por eso hablaba, no quiere decir en forma estrepitosa hablar de empresas enfermas, pero sí pensar justamente de aquellas situaciones que uno puede ir beneficios fundamentalmente desde el bolsillo, más allá de las personas y del sistema y de los animales. Bien, ¿cómo podemos entonces, a través de utilizar bien las instalaciones, es las herramientas que evitan lesiones, no solamente a los animales, sino también lesiones a las personas, y hacen de que el trabajo sea mucho más fácil? Generamos un ambiente amigable de trabajo donde se hace el mínimo esfuerzo con mayor rapidez en las tareas, obviamente mucho más eficiente y mucho más responsable. Esto es lo que se recomienda, es un cajón volcador, puede ser de madera, como en este caso. Acá dentro de la sala hay un amigo que es de la zona de Federal de Entre Ríos, esto es de por ahí, esta zona, don Víctor Dopazo. Son estas mangas espectaculares de madera, y si no, se recurre a las herramientas que ya vienen también de fábrica, que son metálicas, que también son muy útiles, en donde estas mangas se colocan a la salida del cepo,
todos los terneros pasan por el tubo, van pasando de a uno, se vuelca, se castra, se vacuna, se descorna si fuera necesario, y entonces permite hacer un trabajo rápido, eficiente y fundamentalmente seguro. Así que bueno, esto era todo lo que tenía para comentarles, así que ahora les quiero agradecer a todos por la atención, obviamente. Muchísimas gracias. Para los que no son pampeanos, esto es un amanecer en La Pampa, junto con nuestro árbol insignia que es el Caldel. Así que muchísimas gracias y le doy entonces ahora el paso a Federico. Y después, bueno, no sé si, Nora, ¿te parece que evacuamos algunas preguntas o esperamos al final? Sí, a ver. Yo preferiría, para no, por ahí, que no sé hagamos, cómo estamos de tiempo, hacemos las preguntas ahora y entonces después ya lo dejamos a Federico. Para no desconectar los temas, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Había consultado, Carlos, si era posible que enviaran la presentación de la exposición de recién por correo. Sí, normalmente yo la transformo en PDF para que sea más liviana, se la paso a Nora y desde Renatre ustedes la manejan y la distribuyen. ¿Les parece bien? Perfecto, sí. Muchas gracias. Estuvimos compartiendo ahí, creo que les ha llegado a todos de SENASA lo que nos pasó Ezequiel Fernández. Si alguno tiene alguna consulta y quiere realizarla por el chat para que las leamos, de momento no hay ninguna consulta, Nora. Bueno, perfecto. Si no hay consultas, entonces le vamos a dar la palabra a Federico. Que desarrolle. Me desconecto entonces ya. Excelente, solo agradecimientos. Muy Gracias, claro. muy claro siempre, todo, Luis, muy didáctico. Federico. Ahí está. Bueno, ¿me pueden ver la pantalla? Sí. Un gusto que me hayan invitado a esta serie de charlas y la verdad que muy buena la exposición del amigo Luis Rades, que bueno, fue quien me invitó a participar. Tenemos un contacto virtual y los dos compartimos la pasión de esto que es la ganadería. Y bueno, me invitaron a hablar sobre el diagnóstico de preñez como herramienta de manejo reproductivo. Me gustó muchísimo cómo empezó esta charla, con el sentido de la charla y cómo la tecnología llega al campo por medio de lo que es la transformación digital y los medios digitales en cuanto a que se pueden utilizar en provecho de una mayor calidad, confort y de vida en el campo y además en productividad. Este tema que les traigo, que es muy conocido, es el diagnóstico de preñez como herramienta de manejo reproductivo. Quiero darle una visión un poco particular a la misma, que sale del enfoque clásico de lo que sirve, para qué es, sino una visión más global y que sea integradora. Y para eso preparé esta charla que comienza así. Bueno, en primer término me presento. Yo soy de Córdoba, capital, se pueden notar en mi acento. Soy médico veterinario acá de Argentina, tengo 47 años. Terminé y cursé mis estudios profesionales en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 1997. Soy padre de dos hermosas hijas, Ana Clara de 18 y Vicky de 15. Y algo que me marcó en mi vida, que jugué rugby y soy un exjugador y eso para mí es un orgullo. En el plano profesional, soy asesor en producción bovina de carne. He dictado algunas capacitaciones en ganadería. Me apasiona el enseñar, el que la gente sepa, todos los que trabajan en el campo sepan el porqué y para qué de cada acción que realizan. Porque eso, como yo digo, el conocimiento no ocupa lugar y nos hace ser mejor persona y mejor sociedad. Y no es un eslogan, sino que es un poco lo que yo quiero transmitirles en esta charla. Y un aspecto que he hecho en todo este tiempo estos últimos años,
es crear el grupo Genética y Producción en las distintas redes sociales, donde brindo conocimiento y experiencia en ganadería, porque me parece que el conocimiento hay que compartirlo y que puedan recibir información toda la gente que así lo quiera. Es así y estoy muy contento con ello. En Facebook tengo más de 50.000 seguidores de 60 países ganaderos y la verdad que es un poco cumplir con mi objetivo, ¿no? Bueno, el objetivo de esta presentación. Acá ven, acá está ejemplificado las personas, los trabajadores de campo, los trabajadores están todo el día en el campo, obviamente también en los aspectos de administración, gente que administra, lo que maneja un establecimiento, los dueños. No hay, para el conocimiento no hay ninguna limitación. La limitación por ahí la ponemos nosotros más en lo que es el campo, que está la creencia, o yo pienso que está la creencia de que por hacerlo hace 30 años se hace bien, y se puede hacer bien, pero por ahí puede hacer mejor. Entonces, el objetivo de esta presentación es, acá ven a la vaquita y el muchacho, es lo siguiente, y esto espero poder lograrlo y que reciba un ida y vuelta de ustedes, indicándome qué les pareció la charla, si lo que quiero es que sea un disparador motivacional, que esta presentación los mueva a poder aprender más, aprender de manera nada sofisticado, sino de conceptos simples y claros que van a hacer que su trabajo diario y las cosas que la hacen, al saber el porqué y para qué de cada acción, tenga un sentido y valoricen su trabajo, porque eso es lo más importante, es disfrutar lo que uno hace. Y por eso es que le puse como primer término ser un disparador motivacional. Con este tema y con los montones de temas que se pueden desarrollar en este ciclo de charlas y que lo ha tocado también Luis en cuanto a aspectos que si vemos la presentación de Luis, la mayoría son de aplicación y son de, como es la ganadería, una tecnología de proceso. No es necesario gastar dinero, sino estar consciente y saber qué hago. Y que cada trabajo o cada eslabón de mi trabajo es fundamental para obtener un buen resultado. El conocimiento es importantísimo como generador de una nueva visión del trabajo a realizar. Y esto lo hablo a título personal y profesional. Cada vez que yo conozco algo más que voy aprendiendo y lo voy conociendo y lo voy masticando y lo voy procesando en mi cabeza, la forma en que lo voy a encarar y acceder es distinta. ¿Por qué? Porque por más que lo haga todos los días y lo venga haciendo por mucho tiempo, el conocimiento me ayuda a ver la importancia y lo estratégico que es realizar el trabajo bien, con conocimiento de cómo hacerlo. Y esto en ganadería está muy claro. Cuando sale el recorredor a ver la aparición, cuando sale el recorredor a ver los toros, cuando sale a ver las vaquillonas en recría, en todos esos aspectos él va solo el trabajador, el compañero de trabajo, y es él con su propio conocimiento y motivación a hacer las cosas bien, que va a marcar el camino, y desde ahí les aseguro empieza el crecimiento en el trabajo y personal. Por eso el punto que le sigue es ser líder de nuestro propio trabajo. Puede sonar quizás para el ambiente ganadero y para los que me escuchan algo medio utópico, pero no es así. Les puedo asegurar que podemos ser líder de nuestro trabajo diario, teniendo en claro que con mi acción, con mi correcta acción, genero, además de un valor agregado a mi trabajo y a la empresa donde trabajo, o el campo de mi trabajo, me dignifico como persona y entiendo la razón de cada cosa. Y sé que salir a caballo en la lluvia, con lluvia, con frío, con viento, a ver la aparición, no es solamente salir y dar una vuelta, sino conocer y entender la importancia de ese trabajo que realizo.
Por eso creo que la capacitación y este espacio es un lugar muy bueno para hacerlo. Es importante llegar con cosas simples y que sean de resolución simple, que vamos a ver más adelante. Otro punto importante es generar valor agregado personal. Y esto es así porque los trabajos en donde nos desempeñamos son dinámicos y tienen que saber que el conocimiento por sí mismo, aplicado a mi trabajo, me hace valorarme como persona y tener un valor agregado como trabajador. Y eso les puedo asegurar que, bueno, hay gente que no lo valora, pero mucha gente que sí lo valora. Y eso es importantísimo. Demostrar no solamente el conocimiento técnico puntual, sino las habilidades que van con lo que se dice en las habilidades blandas, que es la actitud, los de tomar desafíos, innovar, aceptar el error, trabajar en equipo y un montón de cosas más que hacen a un trabajo personal. Y no escapa del campo a lo que es en la ciudad y en otras industrias o otras empresas. Es igual para mí. Finalmente, esta charla quiero que les dé un valor agregado al sistema ganadero en el cual ustedes están trabajando o aspiran a trabajar, con el conocimiento y el entendimiento de cada maniobra que se hace en un ciclo ganadero, en un ciclo anual. Podemos tomarlo, ya lo veremos más adelante, en un periodo determinado, pero es indudable que el trabajo que hacen correctamente y la capacitación que tienen aplicada y entendiendo, motivándonos, va a llevar a que sean buenos resultados. Bueno, esto lleva a lo siguiente, que dice la fotito, le puse que en ganadería tenemos que dejar el piloto automático y ponernos en acción. ¿Y esto por qué? Porque de tanto hacer el mismo trabajo y de manera rutinaria, se nos hace monótono y empezamos, si en un momento lo hacíamos bien, empezamos a tener algunos vicios en la actividad y cosas que parecen simples, que pareciera que no hay una influencia en hacerlo mal, y toda la suma de esas pequeñas influencias, haciéndolo mal, nos lleva a un menor resultado. Entonces, por más que estemos a caballo, recorriendo un rodeo, viendo los toros, trabajando en la manga, tenemos que tener claro que cada trabajo que hacemos o cada acción repercute en el proceso final. Y eso es fundamental para la empresa agropecuaria. Pero además es importante para uno mismo sentirse parte y sentirse útil del trabajo que viene realizando. Entender el trabajo que se hace es fundamental. Y un poco sacudirnos, ¿no? Un poco sacudirnos y salir de esa monotonía que me lleva a la actividad que está centrada justamente en algo muy rutinario y monótono, pero yo les puedo asegurar que si cambiamos nuestra actitud hacia el trabajo, vamos a cambiar nuestro modo de ver el mismo. Así que salgamos de piloto automático y les pido que presten bien atención a lo que viene, que es un poco más el desarrollo de la charla. Bueno, entonces vamos a comenzar. Acá pueden ver, hay distintos niveles ya lo veremos un poco más adelante, pero ahí pueden ver en la imagen unas excelentes instalaciones de trabajo, pero no importa, y en esto que quiero ser claro, no importa el tamaño del lugar donde trabajamos, la cantidad de animales. Yo sé que es difícil aunar y entender todos los sistemas de producción, y cada establecimiento, cada campo es un mundo distinto, ¿no es cierto? Pero tenemos que trabajar de la mejor manera posible con los recursos que tenemos. Y saber y hacer entender al equipo de trabajo o a nuestro jefe que donde trabajan que hay cosas que se necesitan mínimas para trabajar y que evidentemente van a beneficiar el desempeño nuestro y el desempeño productivo, como hacía hincapié Luis en su charla. Es muy importante ambas cosas, el desempeño de las personas que trabajen seguro, que trabajen con ganas, que tengan motivación. La motivación, como digo, no solamente es económica, sino es con un gracias, un buen trabajo, y sentirnos útil y sentirnos valorados. Y eso se da.
Y no importa el sistema de explotación que tengamos, sino importa la actitud que tengamos y cómo vamos a enfrentar las situaciones. Para realizar el diagnóstico de preñez actualmente, que es justamente determinar el diagnóstico de preñez o diagnóstico reproductivo, que lo vamos a englobar en el diagnóstico de preñez en esta parte, es una herramienta tecnológica estratégica que nos va a permitir tener una imagen, una foto de un momento particular del ciclo ganadero, donde en los sistemas de cría es fundamental saber con la cantidad de preñeces o vacas preñadas que tenemos, porque va a ser la productividad posterior. Hay dos sistemas que vamos a ir viendo, dos sistemas bien claros de diagnóstico. Uno es el tacto rectal, o sea, la palpación rectal de un profesional veterinario, y la otra es la ecografía, justamente, también realizada por un profesional capacitado, y eso es un tema muy importante. Lo que es la capacitación nuestra de los veterinarios tiene que ser continua y clara. Pero cualquiera de los dos sistemas pueden ser complementarios y pueden utilizarse uno u otro de acuerdo a la necesidad. Pero, o sea, ¿qué se hace en el diagnóstico de preñez? Bueno, en el diagnóstico de preñez, en la palpación, sea tacto rectal o en la introducción de la sonda para hacer ecografía, lo que se determina, lo que se ve en la vaca, que en su aparato genital tenga indicadores que nos den certeza de que ese animal está preñado. Esto es muy importante, y es muy importante. Lo que yo quiero que les quede de esta charla es lo que tenemos que hacer, más allá de la técnica que utilicemos, que lo utilice el veterinario, sepamos los recursos que tenemos que tener para realizar esto y lo que impacta en el manejo general del establecimiento y cómo los resultados no aparecen por arte de magia, sino que son consecuencia de una serie de manejos. Y ahí el diagnóstico de preñez es estratégico, porque nos va a decir, nos va a mostrar lo que se hizo en el establecimiento un tiempo antes de lo que es en el servicio, y nos va a poder planificar cómo sigue cómo sigue el rodeo, lo que sean los animales gestantes, los no gestantes, las vacas que se pueden salir a venta, la cantidad de terneros posibles que podemos tener para el próximo ciclo. Pero es muy importante tomarlo como una herramienta, y esto se lo digo a los trabajadores, a los que están todo el día con las vacas, a los que están pendientes de que no hay lotería, no es que va a salir bien porque tiene que salir bien, porque se alinearon los planetas o porque hubo una buena luna. No, es por un trabajo. Y el diagnóstico de preñez es estratégico, porque se hace en un determinado momento para saber cómo funcionó el ciclo productivo de ese año. Entonces, de ahí que es muy importante. Acá les voy a dar, antes de ir más en lo fino, les voy a dar lo que es la aplicación del diagnóstico reproductivo por tacto rectal o ecografía. Bueno, esto es un poco, digamos, el diagnóstico de preñez es la base de lo que utilizamos lo que es la técnica de palpación rectal o ecografía. Pero ese es uno de los diagnósticos. Ese diagnóstico vamos a ver que tenemos mucha información para recabar, y es el punto culmine donde vamos a determinar cómo funcionó hasta ese momento y cómo hay que funcionar. Corregir errores, si todo sale bien se puede perfeccionar o se puede tener claro las cosas que se hicieron bien para llegar a esos resultados. Entonces, la aplicación del diagnóstico reproductivo, en mi opinión, tiene tres aspectos fundamentales. El primero, que es digamos, el más utilizado y el que más trascendencia tiene en cuanto a la globalidad de lo que es el rodeo bovino, porque si nosotros vemos la conformación de un rodeo de vacas, la mayoría de las vacas son todas vacas que ya han parido y bueno, que están en un circuito, y a ese circuito se van ingresando después las vaquillonas
van a incorporarse, pero el diagnóstico de preñez se hace en los rodeos, que es prácticamente el 80% del rodeo son vacas, en un rodeo manejado en forma racional. Entonces, el diagnóstico de preñez tiene su utilidad en detectar las vacas preñadas y la calidad de esa preñez, que ya lo vamos a ver. Pero esa es una aplicación fundamental. Otra aplicación importantísima que merece un análisis también muy interesante de desarrollar, porque es el examen preservicio en vaquillones, es el examen de actitud reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es muy importante y tal punto importante que es verdaderamente muy de la importancia en esa categoría como es el diagnóstico de preñez en las vacas, digamos, en el rodeo madre. ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuándo hay que cuándo hay que realizarlo y cómo hay que realizarlo? Lo mismo que el diagnóstico de preñez. Hay una serie de pautas que se les voy a ir dando, se les voy a ir diciendo, pero es importantísimo tener claro, en este caso, en el examen preservicio en vaquillonas, que es una foto de lo que está sucediendo con nuestras vaquillonas, son las que van a entrar al servicio. Hay que realizarlo, al examen preservicio en vaquillonas, al igual que en las vacas, con un momento prudencial de tiempo antes de cuando va a empezar la temporada de servicio. ¿Y por qué? Porque si hay situaciones de manejo que hay que corregir, hay que hacerlo con la suficiente antelación para que pueda tener un efecto ese manejo. El examen preservicio en vaquillonas, lo que me dice básicamente es las vaquillonas que ya están ciclando, que ya entraron en celo, que ya están su aparato genital funcionando y activo, con respecto a vaquillonas que todavía no han entrado en esa ciclicidad, o sea, en mostrar celo cada 21 días, que es el ciclo de la vaquillona, pero que están más cerca, y otras que están totalmente alejadas y no es esperable en tiempo prudencial que entren en celo. Otra utilidad muy importante es diagnosticar y detectar las preñeces no deseadas, lo que se llama la famosa preñez de robo, ¿no? que complican el manejo y que es un síntoma de que algo está funcionando mal, que no es responsabilidad del operario que va al campo, sino del manejo integral, pero para eso tiene que haber comunicación, bueno, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, les decía que el examen preservicio es importante para determinar la ciclicidad. Las vaquillonas que están ciclando y las que están muy próximas a ciclar, eso se diagnostica por un examen preservicio, sea por ecografía o por tacto rectal, y se pueden armar esas vaquillonas, apartarlas y formarlas en un grupo que son las que van a recibir servicio. Como yo hago este examen preservicio 60 días antes del servicio, me da tiempo a aplicar medidas de manejo que correspondan y que sean correctivas de lo que viene. Y además, sabemos que, bueno, vamos a separar las vaquillonas que no estén ciclando, que tengan un anesto, o sea, falta de celo profundo, que no van a entrar en esa temporada. Además, las preñadas de robo, vamos a calificarlas, y además también las que tengan a una malformación genital, a una enfermedad reproductiva en cuanto a la genética, también va a ser separada, que eso es mínimo. Yo creo que si ustedes se preguntan, ¿es importante el examen preservicio en vaquillona? Es fundamental. Pero no para detectar esas que tienen free marking, o sea, que son mellizos con macho o tienen alguna alteración genética. No, para determinar la ciclicidad, las vaquillonas que están en anestro y las que están preñadas de robo. ¿Por qué? Porque a partir de la vaquillona tenemos que ser muy cuidadosos de esta categoría porque son las futuras madres. Entonces tenemos que tener el servicio muy eficiente, corto, eficiente, y para eso se necesitan vaquillonas que estén ciclando. Ahí entra también lo que vamos a ver un poquito más adelante, lo que es digamos, los pasos a seguir para este control. Y otro uso del diagnóstico reproductivo por tacto rectal o ecografía es la clínica reproductiva. Esto sirve en caso, o sea, mirando siempre el animal más que el rodeo. Puede haber casos de
de vaquillonas, de vaca o vientres que no han parido, tienen que haber parido, las llevamos a la manga y hacemos un tracto con el veterinario, vacas que pueden tener alguna infección en sus aparatos reproductivos, o algunas vacas que tendrían que estar vacías y están preñadas, o suponemos, o sea que esa clínica la podemos utilizar como un complemento. Obviamente que viene el veterinario a hacer esto al campo y tenemos que eficientizar el manejo y las cosas que le vamos a hacer que nos genere. Pero es muy importante lo que vamos a ver ahora, es esta aplicación y lo que vimos antes de lo que significa el diagnóstico de preñez, tenerlo claro cómo es la mejor manera de optimizarlo y de sacar el mejor provecho. Y acá es donde yo les muestro, ya vimos las categorías donde podemos realizar el diagnóstico reproductivo, en el caso de preñez. Vamos a ver la planificación y ejecución de este diagnóstico de preñez. ¿Qué cosas tenemos que hacer antes, en el momento y después? Y esto es muy importante, porque además que el hecho de justamente invertir en el veterinario que va a hacer un diagnóstico de preñez, tenemos que verlo como una inversión y no como un gasto, pero para esto debemos tener una actitud proactiva, o sea, en cualquier esfera de lo que es el equipo de trabajo del campo, tiene su importancia y tiene su trascendencia en los resultados. El veterinario y nosotros mismos, los veterinarios, tenemos que tener una visión distinta, no la clásica visión de hacer el tacto de preñadas y vacías y nada más, sino generarle más utilidad, más valor al ganadero y al personal que trabaja en el campo. Y para esto tienen que conocer, y para esto tienen que capacitarse. Y saber cómo tenemos que exigir, en el buen sentido, a nuestro profesional que nos dé, brindándonos toda la información. El tacto no es llegar, hacer el tacto e irme, sino desde que vengo al campo, desde que lo planifico con anterioridad, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos, es importante tener claro y tener diálogo, y saber en criollo sacarle el jugo al profesional, que nos brinde todo lo que necesitamos, y si no, hay cosas que no sabe, bueno, que igualmente se capacite el profesional y que brinde un servicio que le sea de utilidad al productor y al personal que trabaja en el campo. Pero no alcanza con eso, ¿no? Porque no pongo toda la responsabilidad en el profesional, sino que es un equipo de trabajo y vamos a ver por qué. En cuanto que vamos a ver, estamos viendo ahora la planificación y ejecución del diagnóstico de preñez. Bueno, en cuanto a les voy a mostrar ahora las pautas a tener en cuenta previo al diagnóstico reproductivo, sea cualquiera de las instancias que vimos, básicamente las dos, que es el diagnóstico de preñez en rodeo de vacas ya adultas, rodeo de madres, y lo que es la vaquillona. Cuando vamos a planificar, es muy importante que tengamos una planificación. No somos, el ganadero no es tenedor de vacas, tiene que ser productor de carne. Y esto suena a un eslogan, pero es así. Y tenemos que comportarnos y trabajar y actuar en base a eso, a que es un negocio, y ese negocio es la producción de carne. En el caso de la cría, la producción de terneros. En primer lugar, obviamente, la cantidad de terneros producidos, después veremos el peso del ternero y después la calidad del ternero, ¿no es cierto? Pero lo primero es lograr la mayor cantidad posible de terneros, y esa es la producción de un rodeo cría. Es importante, hay cosas que estamos en el año 2021 y todavía lamentablemente muchos productores se cuestionan si es útil o no tener un servicio estacionado, o sea, corto, con una aparición corta, o tener todos los años, todo el año el toro con las vacas, porque así me va a dar. Pero bueno, hay muchas cosas que están muy instaladas y bueno, por eso cada establecimiento es un mundo aparte, pero lo que quiero dejarles acá es que nos podemos mejorar, podemos desde nuestro trabajo personal, a caballo, en los corrales,
o hablando con el administrador, el propietario del campo, si es en mi mismo establecimiento, se puede mejorar y hay que accionar, hay que ponerse en acción. En ganadería es una producción que tiene más de proceso que de insumo. ¿Qué quiere decir? Como vimos en la charla de Luis, era más de saber trabajar, de capacitarse sobre el trabajo, de saber hacerlo bien, que no dé lo mismo, compañeros, que no dé lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Total, inyectamos, total, damos, no es así. Y en esto, en el diagnóstico de preñez, es clave. Tenemos que contar, yo les decía que es importantísimo poder obtener toda la información posible de nuestro veterinario que realiza el trabajo. A lo cual, obviamente, el veterinario está capacitado para hacerlo, sabe cómo hacerlo. Tiene que tener una mirada global del sistema, no solamente el tacto, sino saber que es tan dinámico el sistema de cría y el ciclo ganadero que en muchos aspectos se puede ir mejorando. Y cada acción que hace cuando, por ejemplo, va el personal a recorrer los toros y se detiene a ver si realmente el toro va de estocada y sirve la hembra, a como después en la aparición hacemos un tratamiento de la vaca que ha parido y ha retenido la placenta y la lleva y se recupera y entra mucho más rápido al servicio. Todas esas acciones son importantísimas y por eso debemos tener un trabajo coordinado de desempeño. Para realizar el diagnóstico reproductivo, es muy importante contar con las instalaciones. Bueno, esta foto que yo le pongo es realmente algo muy lindo y casi ideal, pero no necesariamente todo tiene que ser así. Tiene que ser una instalación segura, para el animal, segura para el operario, como nombró Luis. Tiene que ser práctica para desarrollar el trabajo. Y si no hay, es importante que los que trabajan todo el día en las instalaciones, los que están ahí, vayan avisando a sus jefes o vayan viendo cómo se puede ir innovando. Y esta innovación en las instalaciones no necesariamente es de alto costo, obviamente que depende de cómo iniciamos, pero no es necesariamente algo que sea y que no se pueda abarcar y proyectarlo, pero sí tener muy en claro que las instalaciones para desarrollar un diagnóstico de reproductivo es importantísimo. No solamente la manga, o sea, controlar como como llevamos el auto a un service, bueno, cuando va a venir y vamos a realizar este trabajo que es el momento donde se ven todas las categorías, todas las vacas del campo, se pueden ver, se pueden encontrar, hay muchos trabajos a realizar, pero tenemos que tener unas instalaciones adecuadas. Y para esto necesitamos previsibilidad en el accionar. Y esto lleva a que tengamos que reparar, restaurar, modificar. Y esto es importante transmitir a la gente con la que trabajamos seguridad. De decir que vamos a ir mejorando, en lo posible con los recursos que tengamos vamos a ir mejorando y mostrar esa predisposición a ir cambiando, a ir superándonos. Muchas veces se trabaja con instalaciones deficitarias, pero por no conocimiento y porque no se dice realmente la forma de mejorarlo, la forma de transformarlo. Esto tiene que ser resultado de un trabajo en conjunto, anual, digamos. No llamar al profesional veterinario o ingeniero agrónomo que venga a hacer una visita puntual, que tenga que resolver algo, sino que sea algo íntegro, porque de ese trabajo en equipo, de esa visión compartida, salen los mejores resultados. Las instalaciones, entonces, no solamente tienen que ver con la manga, el yugo, el aprieta vacío, el toril, un buen toril funcional, que el animal no cueste echarlo a la manga, que sea funcional, que sea productivo, sino también los corrales. Los corrales, lugares de encierre, los potreros cercanos a la manga. Tiene que haber necesariamente un compromiso de toda la gente que trabaja en el campo para que salga de la mejor manera. El segundo punto es el personal. Esto es importante cuando
vamos a realizar este trabajo, que es el eje central, digamos, es el eje central, no de la importancia en el resultado, sino porque es el momento que podemos ver muchas cosas y obtener la máxima cantidad de información de nuestro rodeo, de nuestras vacas. Entonces tenemos que tener el personal justo, no de más ni de menos, justo. Y esa justeza en la cantidad de personal nos va a dar la experiencia, ¿no? No es lo mismo tener una manga grande, larga, donde podemos ser más animales, que de una manga de uno y de un solo animal, que se salta, bueno, hay muchas cosas. El personal va a estar de acuerdo a las necesidades y eso tenemos que planificarlo previamente. ¿Por qué? Porque si hacemos el trabajo un poco personal, nos vamos por el apuro, porque por ahí el veterinario viene apurado, porque por ahí tenemos que hacer otras cosas, por ahí no le damos la importancia a este día tan importante que es el día del diagnóstico reproductivo. Entonces no tenemos gente, estamos apurados y verdaderamente se pierde de vista la utilidad de ese día de trabajo, ¿no? Y esto, por eso pongo las pautas previas, porque esto no se hace en el momento, se tienen que procesar en la cabeza, en la mente de cada uno de los que están involucrados. Tenemos que tomar este día de trabajo como algo fundamental para que salga bien, estar no solamente pendiente del resultado en sí, sino de las cosas que se pueden mejorar. Y aprendemos, todos aprendemos desde el momento que nos predisponemos a aprender, aprendemos de todo, del profesional, de los compañeros de trabajo, del resultado, que ya lo vamos a ver, pero es importante tener claro el personal. En tercer punto, les toco el tema del veterinario, y esto es importantísimo, ¿cierto? Coordinar no solamente la logística de cuándo lo vamos a realizar, qué momento, cuándo es el mejor momento, cuándo le sacamos el máximo provecho al diagnóstico. Ya que invertimos dinero y tiempo en hacerlo, tenemos que hacerlo en un momento que realmente sea lo más útil. Y puede sonar feo lo que digo, ¿no? Pero no útil para el veterinario, útil para el tiempo de establecimiento, para el campo, para la producción del rodeo. Tiene que ser el momento de realizar el diagnóstico de gestación, tiene que ser un momento tan amplio como para que se detecten todas las preñeces. Si utilizamos ecografía o diagnóstico por palpación rectal, los dos son muy útiles. Los dos son muy útiles, pero tenemos que saber por qué vamos a usar uno y por qué otro. Generalmente el diagnóstico por ecografía se hace en preñeces más chicas, digamos, que queremos tener una determinación de preñez prácticamente a los 35 días, 30 días de retirado los toros del servicio o posterior al servicio. Pero tenemos que ver por qué lo queremos hacer. No es por hacerlo, porque si lo hacemos muy temprano, después vamos a tener que realizar un diagnóstico de preñez seriado más adelante. ¿Por qué? Porque se producen, cuanto más cercano al momento del servicio hacemos el diagnóstico de ecografía, más posibilidades después de pérdida vamos a tener, que son pérdidas que antes no se ven, porque si lo hacemos más atrás, más tirado de los 60 días, ahí se ven más. Pero es todo muy relativo. Podemos, por ejemplo, se suele utilizar en épocas que hay crisis de pasto o problemas de manejo, de logístico, de venta o de aspectos varios, hacerlo temprano y ahí sí apartamos las que están preñadas de las otras y hacemos un manejo diferencial. Pero siempre les doy mi recomendación, siempre que hagan un diagnóstico de preñez por ecografía, tenemos que complementarlo con un diagnóstico por palpación rectal. Y esto es beneficioso para no solamente para el dueño, sino para el operario que trabaja y que está a cargo de esos animales. Lo más importante es ser celoso en la información que nos brindan. ¿Qué quiere decir? Que tengamos 80 vacas, por ejemplo, me dan un lote de 100 vacas preñadas, bueno, yo tengo que sacar la mayor cantidad de terneros posibles de esas 100 vacas preñadas. Ahora, si me la dan con una ecografía de 30 días y yo espero hasta ahí, hasta el momento que empiecen a parir, hay un lapso, una ventana muy grande de tiempo y obviamente va a haber pérdidas, porque hay pérdidas, hay un cierto porcentaje de pérdidas entre
el tacto o el diagnóstico de preñez y el de estética o la aparición. Y tenemos que minimizarlo. Entonces, yo creo que si estamos comprometidos con el trabajo que desarrollamos, queremos obtener buenos resultados, sea que nos den un plus en nuestros ingresos por el trabajo o por una propia voluntad de querer destacarme y hacer las cosas lo mejor posible, y necesitamos algo complementario y plantearlo al profesional, planteándoselo a los dueños y ser lo más eficiente posible, pero con datos de ahí. Entonces, por eso yo digo que es tan importante el día de trabajo. El siguiente punto es la logística previa al diagnóstico reproductivo. ¿Y por qué es importante la logística? Y obviamente porque tenemos que coordinar todos los movimientos. O sea, tengamos en cuenta que muy posiblemente el diagnóstico de gestación se hace con la vaca con cría al pie. Entonces hay que coordinar muchos trabajos y tratar de ser lo más eficiente posible con los recursos que tengo. Yo puedo exigir cada vez más a los jefes, a los dueños o a nosotros mismos, pero todo tiene que ser secuencial y progresivo. Tenemos que tener un criterio, y si no lo tenemos, lo vamos a ir formando con el veterinario, con el dueño, con personas experimentadas que están con nosotros. Por eso es tan importante el capacitarse, el intercambiar opiniones y ser lo suficientemente humilde para decir, bueno, esto no lo sé o lo puedo modificar y en qué se puede modificar. La logística toca desde cómo voy a realizar el tacto, en cuántos días lo voy a realizar, qué potreros voy a asignar o dónde lo voy a hacer esperar esos rodeos para el diagnóstico y ser claro que es un momento estratégico para el sistema ganadero y manejarlo como tal. Bueno, vamos a pasar ahora a las pautas a tener en cuenta durante el diagnóstico reproductivo. Y acá es realmente muy importante e interesante, ¿no? Muchas veces pensamos que el día de... O sea, muchas veces sabemos o tenemos noción de que es un día fundamental, pero no lo tomamos en cuenta y para desarrollar el día y para trabajar con la mayor eficiencia posible. Y esto no quiere decir hacer la mayor cantidad de vacas en el momento, sino quedarnos conformes con el resultado del desarrollo del trabajo, ¿no? Desde que empezamos hasta que terminamos. Tenemos que tener una forma de conducir a las personas que están a cargo, a los animales, saber que es un día clave y que la información que se junte y se recabe ahí es fundamental. Pero como les decía anteriormente, venimos con pautas previas al diagnóstico reproductivo. Cuando estamos en el día, yo les toco algunos aspectos puntuales. Hay otras cosas sanitarias que las veremos después con Marcelo, pero en el caso de lo que es la práctica de palpación para el diagnóstico reproductivo, es importantísimo, primero que todo, la información. ¿Qué información vamos a tener? No improvisar. ¿Qué quiere decir? En lo posible poder tener planillas. Hay planillas en las redes, en distintos lugares, en el mismo INTA, que nos van a dar cómo poder obtener datos. Y saber que podemos exigirle a nuestro profesional toda la información que queremos. Obviamente que depende de lo que es la forma en que se lleva el ciclo ganadero, el servicio, parición y demás cosas, para poder exigir información. Pero la información tiene que ser la que obtengamos, la que se pueda obtener, porque después se puede modificar en el tiempo. Empiezo con un dato y después termino con mucho más, porque le voy encontrando la vuelta al tema y voy viendo que esa información es fundamental para el desarrollo posterior del ciclo ganadero y para evaluar, que es muy bueno, la productividad y el trabajo del personal de campo. Y esto es importante también. Si nosotros somos operarios rurales y tenemos asignado a nuestro cargo rodeo o esta cantidad de vacas, bueno, obviamente que me gustaría, como estoy involucrado, quiero que salga lo mejor posible y me quiero destacar en eso. Y para eso es importante la organización y tener información clara.
muchas veces puede pasar que piensen los operarios o la gente del campo que no es un tema que le compete, pero yo les puedo asegurar que si nos comprometemos y damos este mensaje a nuestro compañero de trabajo, a nuestro jefe o al que tenga que dárselo, van a ver que hay un compromiso para trabajar y para mejorar. Entonces, desde abajo, desde lo más básico que realicemos, se puede ir gestando una forma innovadora o modificando las cosas que se hacen mal y sosteniendo las cosas que se hacen bien. La generación de información en el diagnóstico de gestación es fundamental y nos da el veterinario. Bueno, ¿qué datos necesitamos gestionar? Bueno, obviamente acá tenemos que pasar de lo que yo tengo una visión distinta de lo que es el diagnóstico de gestación, ¿no? Tenemos que pasar de la forma clásica, preñada vacía, que se daba, hago 500 vacas en el día y termino, me saco el trabajo. No, tengo que pedir otro tipo de información. ¿Y qué es otro tipo de información? El tipo de preñez, o sea, tratar de diferenciar entre cabeza de preñez, cabeza de parición, cuerpo de parición o cola de parición, o directamente cabeza y cola. Y eso lo puede hacer el profesional cuando tiene datos exactos de información, que es el inicio y la terminación del servicio. Y de esa manera, con esta información que se gesta en el momento del diagnóstico de gestación, les decía que, bueno, un poco lo que es durante el diagnóstico reproductivo, la información y la calidad de la información que necesitamos y que exigimos al profesional que nos abastezca de información. Pero para esto, para poder que sea realmente eficiente el trabajo que realizamos en ese momento, tenemos que contar con una buena identificación. Y esto es caravanas o a fuego o con un sistema de corte de cola, de acuerdo a lo que sea, a lo que nosotros o a lo que busquemos, pero es importantísimo la identificación, y tiene que ser dinámico, porque tenemos que ir, si bien no tenemos que ir como bomberos apagando incendios, tenemos que ir avanzando en el trabajo, y si lo llevamos organizado, evidentemente vamos a tener una buena respuesta. Otro aspecto importante que hay que hacerlo en el momento del diagnóstico de gestación es la dentición. ¿Por qué? Porque tenemos que todos los años ir renovando las vacas, sacando las vacas que son de última, ya son viejas, digamos, con un nivel de desgaste dental que no la permite parir la cría que llevaría adentro y dar servicio de vuelta. Entonces la dentición es un aspecto importante. Y también como monitoreo para evaluar la performance de este servicio y de lo que estamos haciendo con el diagnóstico reproductivo es tener una ecuación con la condición corporal de la vaca, ¿no? El momento del diagnóstico de gestación. Esto es importante para después poder, junto con la información, la identificación y la dentición, hacer un balance y realmente poder utilizar recibir toda la utilidad que da esta herramienta tecnológica. Las pautas a tener en cuenta posterior al diagnóstico reproductivo, bueno, justamente lo que hablamos, la utilización de la información. Nos sirve para determinar si el cacto salió bien, continuar o saber que el ciclo ganadero es tan cambiante, no solamente en lo económico, por los precios y más, sino por el clima y por el ambiente en general. Llamo el ambiente de la sanidad, a la nutrición, a muchos factores que afectan el sistema. Entonces, es importante cuando generamos información saber cómo la vamos a utilizar y que esa utilización genera un impacto en todo el ciclo ganadero. Por eso mismo, esa utilización de información tiene que ir unido a un manejo integral del rodeo en general. Todas las categorías, vaquillonas, vacas, recría, toros, todo tiene que estar en un manejo integral. La evaluación en el equipo, este es algo que no se hace generalmente, o se hace poco, y se refiere a poder
intercambiar opiniones con el equipo de trabajo, hacer ajustes en lo que sea, pero siempre con un aspecto crítico, constructivo. No va más lo de realmente castigar o demostrar que algo está mal por el solo hecho, sino demostrar que se hizo mal y mostrar cómo hay que hacerlo, porque nadie nace sabiendo y todos necesitamos formarnos. Así que la evaluación en equipo con el profesional, con el técnico, con el ingeniero agrónomo y con todo el personal de campo es fundamental. Y posteriormente la utilización para las ventas, porque evidentemente hablamos de una eficiencia física y también en lo comercial, entonces tenemos que ver cómo vamos a comercializar los ventas. Bueno, ahora miremos el bosque y no el árbol, ¿qué? Ahora vamos a ver algo que lo puede hacer muy cortito, porque se nos corta, de lo que tenemos que tener en cuenta. Y acá viene la parte muy interesante, ¿no? Lo que es entender el sistema y aprender para mejorar resultados. Acá están los pasos del sistema productivo, que es servicio, tacto, parición y destete. En todo está esta persona abajo, que es la importancia y el conocimiento que tenemos que adquirir para poder llegar a buenos resultados. En todos estos aspectos se puede mejorar, se puede eficientizar y se pueden cambiar. Y todo el trabajo que hace el operario es fundamental. Bueno, esto era para explicarlo un poco más. Ustedes pueden ver muchas flechas, pero en realidad es cómo el productor, el veterinario y los operarios en conjunto, interrelacionados, tienen una acción fundamental en el diagnóstico de preñez. Ese diagnóstico de preñez va a llevar información que nos va a llevar a tomar decisiones, a un manejo reproductivo y a una eficiencia reproductiva que va a realmente trascender en el manejo integral. Esta gráfica quiero que la vean para tener en cuenta que yo no me olvido de la sanidad, no me olvido de la nutrición, de la genética. Todas son importantes y hay que trabajar en conjunto. No es solamente el diagnóstico de preñez solo, sino en todo en conjunto. Y por último, quiero dejarles este mensaje. Lo importante de llegar a la meta es lo que se aprende en el camino. Para mí es fundamental, si logramos un buen resultado, saber todo lo que transcurrió y cómo fue el proceso. Pero el proceso es más importante que la meta en sí mismo. Así que bueno, gracias por escucharme y muchas gracias al INTA, al RENATRE y al EUATE y bueno, y a la Asociación de Ganaderos, que no la puse, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, muy claro. Acá los comentarios fueron una charla muy amigable, muy entendible, así que te agradecemos. Bueno, si hay alguna consulta, alguna pregunta. No tenemos preguntas. Ahí les dejé en el chat la próxima charla, manejo sanitario de vaquillonas, revisación de toros, que es lo que no pudo dar Marcelo Fort hoy porque tuvo un problema personal, así que se va a conectar el día 8. Carlos, te veo levantar la mano, ¿querés comentar algo? Sí, Nora, bueno, felicitarte una vez más por las disertaciones que se vienen dando a una calidad excelente y todo lo como vos lo haces. Y en cuanto a los disertantes de hoy, bueno, lo de Federico, la verdad que es muy bueno todo con la rapidez que dio y la importancia que habla sobre el diagnóstico, tanto de preñez como lo que hay que hacer con las vaquillonas que uno va dejando de reposición. Y comparto al 100% todo lo que manifestó, ¿no? Porque muchas veces los productores hacemos, digamos, todo lo que es el servicio 90 días, pero después a lo mejor retaseamos lo que es el tema del tacto, ¿no? Y sinceramente para mí es tan importante la alimentación como hacer servicios restringidos 90 días, como todo el diagnóstico de tacto como tal lo mencionó. Porque sin lugar a duda el tacto a nosotros nos permite mejorar todo lo que es la eficiencia en el rodeo. Y el costo que significa el tacto queda disuelto cuando tomamos una buena decisión de descartes. Sabemos que obviamente que toda la generación de costos son costos,
pero el tacto en sí realmente se amortiza por la utilidad que se le da para el descarte tanto sea de vaquillones que van a entrar al servicio o como de vacas que hay que descartar porque están vacías. A nosotros nos pasa en el establecimiento que siempre hacemos un descarte primero a lo mejor visual, de decir, bueno, estas vaquillonas me parece que han quedado vacías cuando se saca el toro. Pero bueno, las mandamos primero a lo mejor a un corral de engorde y cuando llega el momento de hacer el tacto, que lo hacemos los 45 días, hacemos el tacto antes de tomar la decisión de venderla. Y nos encontramos muchas veces que a lo mejor visualmente nos parece que hay 6 vaquillones que están vacías porque manifestaron a lo mejor algún síntoma de ellos, una monta o algo de eso, pero después cuando hacemos el tacto, de las 6, solamente 2 estaban vacías. Y hacer ese descarte de forma visual nada más significa una pérdida económica porque estamos descartando 4 vacas que estaban preñadas. O muchas veces ocurre de forma inversa. Así que comparto todo lo que ha dicho y refuerzo todo el conocimiento que uno va teniendo. Y en cuanto al primer expositor, Javier, me gustaría que dé una opinión del macho entero joven, que por ahí estamos hablando de todas las pérdidas que hay en el proceso de castración. ¿Qué le parece a él el macho entero joven como opción? Gracias. ¿Estás hablando de quién, Javier? Sí, del primer disertante. No, Luis Rades fue el primero. De Luis, perdón. Me parece que Luis sí, se tuvo que retirar porque también no hay problema. Hace 10 minutos me avisó que había tenido un tema que se tuvo que retirar. Pero queda Carlos pendiente para la próxima. Bueno, Carlos es delegado de Córdoba Norte, así que gracias por acompañarlos y además es productor. Así que bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Carlos, porque también suma el aporte de cada uno en estas charlas. ¿Hay alguien más que quiere hacer algún aporte? Todos agradecimientos, muy contentos, excelentes expositores, así que no habría consultas. Bueno, perfecto. Bueno, los esperamos el 8 entonces. El que ya se inscribió va a recibir el link de participación. No tienen que volver a inscribirse. Así que nos veremos el 8 si Dios quiere. Cuando Luis me pase el Power, el PDF, lo que tenga para compartir, se los estoy enviando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Volvemos a agradecer al INTA, a la Asociación Agrícola Ganadera, a Federico, que sumó su aporte en esta charla. Y bueno, cualquier cosa quedamos conectados tanto por el correo como por el WhatsApp. Gracias, Excelente. Sol, por acompañarnos.